¿Pudieron revisar algo de electro ayer o no? Uy, ¿revisaron algo? Súper. Da lo mismo donde lo hayan revisado. Ay, tengo que seguir buscando. Ya, chicos, voy a apagar mi cámara para poder presentar. ¿Me dicen si se ve la presentación? ¿Se ve? No puedo leerlos, así que si puede alguien decirme sí o no con el micrófono, me avisa porque... A ver. Hola, doctora. ¿Sí se ve la presentación? Súper. Gracias. Ya. Entonces, como les comentaba ayer, o lo que vamos a ver hoy día, o sea, buenas noches, disculpen un poco el retraso a los que se van uniendo. Lo que vamos a ver hoy día son enfermedades arteriales de la coronaria finalmente. Las vamos a subdividir en síndromes coronarios agudos y todo lo que es la patología isquémica crónica asociada a las alteraciones de la circulación arterial. ¿Ya? Como primera parte, bueno, ustedes ya tienen la PPT y todo, vamos a ver un poco, vamos a hacer un recordatorio de circulación coronaria, que está asociado finalmente también a esto del electrocardiograma. Deme un segundo. Ya, disculpen que fui a callar a mis perritos que estaban ladrando mucho. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy día? Vamos a ver generalidades de circulación coronaria, vamos a hablar un poquito del síndrome coronario agudo y cardiopatía isquémica crónica para que puedan entender un poco la diferenciación entre uno y otro. Respecto a circulación coronaria, tenemos que la circulación coronaria está dada por las venas coronarias y las arterias coronarias, ¿ya? Derecha e izquierda, ¿ya? Aparte de la circunfleja, de las otras arterias que irrigan y dan nutrición al sistema coronario. Es importante que la función específica de la circulación coronaria está asociada al aporte de nutrientes y oxígeno, ¿ya? Y recoger en el fondo todo lo que son las toxinas para generar nutrición al miocardio, que es el que se va a encargar finalmente del cronotropismo en el fondo del corazón, ¿ya? Importante acá que la arteria coronaria derecha nutre principalmente a la mayor parte del ventrículo derecho y también a la parte posterior del ventrículo izquierdo, cerca, en un porcentaje cercano al 90% en todas las personas, como lo normal, porque pueden haber alteraciones asociadas también a la circulación que se van a ir determinando en el fondo, bueno, en el caso de que algún paciente requiriera una coronariografía, en esos casos podríamos ver este tipo de alteraciones de la circulación, pero lo normal es que la arteria coronaria derecha nutre principalmente a casi todo el ventrículo derecho y gran parte del ventrículo izquierdo. Y la arteria coronaria izquierda nutre principalmente las porciones anteriores izquierdas del ventrículo, perdón, anteriores y laterales del ventrículo izquierdo. Lo que estábamos hablando recién, tenemos finalmente que la arteria coronaria izquierda nutre casi toda la porción anterior e izquierda del ventrículo derecho, la coronaria derecha, mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo, el cero coronario, ventrículo izquierdo, las venas cardíacas anteriores en el fondo del ventrículo derecho y una pequeña cantidad de sangre venosa de la coronaria se vacía a las cámaras de las venas de Tevesio, que estaban también descritas en esta zona, que están asociadas en el fondo a la irrigación de todas las cámaras del corazón. Y por otra parte, en el fondo, para que podamos tener como un diagrama como más completo, ya es que tenemos el fondo del sistema circulatorio del miocardio, que está dado por las arterias coronarias, ya que se llenan durante el diástole ventricular como resultado del proceso aórtico, ya, y estas arterias coronarias son de manera típica, ya arterias que son funcionalmente terminales.
La circulación de la arteria coronaria izquierda irriga finalmente a 2/3 del ventrículo, incluido en anteriores del ventrículo izquierdo, y la pared anterior del ventrículo derecho y la parte externa del ventrículo izquierdo. Además tenemos la circulación asociada a la arteria coronaria derecha y la circunfleja, ya que irrigan la pared de los atrios medios por ambas de los atrios por medio de las ramas más pequeñas de esta circulación. La circunfleja en el diagrama se encuentra en esta zona, ¿ya? Irriga la parte finalmente en la parte como media cardíaca, ¿ya? Arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, que irriga mayor parte en la porción del ventrículo derecho, ¿ya? Y algunas ramas en el fondo de la coronaria izquierda que irrigan el ventrículo izquierdo, la parte posterior y anterior de este. La arteria coronaria derecha también irriga los nódulos atrioventriculares, el miocardio también, la cámara diafragmática del ventrículo y el tercio posterior del tabique, ya interauricular. Y los lechos capilares del miocardio drenan todos hacia el atrio derecho por medio de las venas que desembocan en el seno coronario y que son importantes para la nutrición del miocardio. Eso como generalidades, ¿ya? Importante que esto lo conozcan porque finalmente algunas alteraciones coronarias que vamos a ver de síndrome coronario agudo van a tener algunas alteraciones asociadas al electrocardiograma dependiendo de la arteria que esté involucrada y la porción en la que esté irrigando. Importante también, chicos, que cuando vayan viendo electro, ¿ya? El electro tiene en el fondo determina la función del eje eléctrico del corazón, pero también podemos ver cuando no hay irrigación en alguna de estas zonas, se generan isquemias, podemos ver alteraciones asociadas a el QRS, la onda T, el segmento ST, algunos la aparición de una Q patológica cuando hablamos de isquemias ya crónicas, ¿ya? Se divide entonces las coronariopatías, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que son respecto a la circulación. Las coronariopatías se dividen en dos. Los síndromes coronarios agudos, que son todas las enfermedades isquémicas agudas, en el fondo, que causan dolor torácico en el paciente, que van desde la angina inestable hasta el infarto, y la mayoría son la fisiopatología está dada por las placas ateroscleróticas, y las patologías cardiopatía isquémica, que son episodios recurrentes y transitorios, pero de isquemia miocárdica, que pueden causar angina en los pacientes, porque lo que se produce en este caso, si no es una obstrucción aguda de la circulación coronaria por una placa aterosclerótica, sino puede ser un estrechamiento parcial o transitorio de las arterias del corazón, ¿ya? Estos se pueden dar también, en general, la principal fisiopatología también es la placa aterosclerosis, pero en algunos pacientes con el policonsumo de algunas drogas se puede dar espasmos de las arterias coronarias que conllevan a síndromes coronarios en el fondo crónicos, cardiopatías isquémicas crónicas, ¿ya? El uso de cocaína, los pacientes que ocupan medicamentos derivados de la morfina, fentanilo, este tipo de cosas, ya podrían igual generar espasmos de las arterias. Si alguien tiene alguna duda, como en esta oportunidad no los estoy viendo, así que les pediría que si alguien tiene una duda, abriera el micrófono nomás y vaya preguntando, porque no puedo ir diciéndole sí o leyendo lo que me van escribiendo, ¿ya? Por si acaso. Las coronariopatías entonces se dividen, como les decía, en las patologías coronarias agudas y las patologías coronarias crónicas, ¿ya? Y esto va a estar asociado a la estabilidad de la placa aterosclerótica, ¿ya? Cuando tenemos una placa aterosclerótica que tiene una obstrucción parcial finalmente, pudiésemos generar pacientes que tengan síndromes coronarios en el fondo más crónicos o que estén asociados a que la movilización de esta placa aterosclerótica cuando hay una placa más inestable, ¿ya? En general, una placa estable tiende a obstruir el flujo sanguíneo, ¿ya? Y generan lo que nosotros conocemos como angina estable, ¿ya?
Pero una placa inestable, en el fondo, como en estos casos, podría generar alteraciones del riego coronario porque se rompe la placa aterosclerótica, generando aumento del riesgo de liberación de marcadores proinflamatorios, hay aumento de la adherencia a las plaquetas, hay riesgo de formación de trombos, y en estos casos lo que podemos observar son las anginas inestables, que se producen en el fondo por agregación plaquetaria. También si es que se produce un trombo o hay una obstrucción vascular, lo que vamos a representar y que vamos a ver, que son los síndromes coronarios agudos, son infartos agudos al miocardio con o sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Y esto ocurre cuando hay alteraciones de la placa aterosclerótica, ya que generan en el fondo una formación trombótica por esta adherencia, lo mismo, por agregación plaquetaria. ¿Ya? Como les decía, si tenemos una placa estable, finalmente lo que vamos a generar, como el mismo nombre lo dice, angina estable, que es una de las patologías isquémicas asociadas a patología isquémica crónica. Por lo tanto, el paciente puede presentar episodios de dolor de forma recurrente frente a algunos esfuerzos físicos específicos, pero no una isquemia aguda, en el fondo, que genere o que requiera una intervención instantánea, y un paciente que puede estar incluso asintomático, por lo tanto puede no haber llegado a consultar previamente. A diferencia de las placas inestables que pueden producir obstrucción parcial o total de las arterias, espasmos, trombos o cualquiera de estas, que van a generar una clínica aguda en el paciente y que van a producir lo que nosotros llamamos ahora síndromes coronarios agudos, donde está la angina inestable e infarto agudo del miocardio con o sin elevación del ST. ¿Dudas respecto a esta parte? ¿No? Ya. Doctora, disculpe molestarla, es que me están hablando chicos de que están para que los acepte. Ah, ya. ¿A ustedes no les aparecen cuando alguno, como para que lo pudieran ir aceptando? Porque si no, va a tener que estar sacando el PPT a cada rato para poder presentar y agregarlo. No, a mí no me sale por ¿No? lo menos. Ya, ahí los acepta todos, pero hay alguien más. José, te pido un favor, avísale a los chicos que, bueno, quien ya no se conectó, porque si no va a tener que estar sacando el PPT a cada rato para poder aceptarlo. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, no hay problema. Vamos a pasar entonces ahora a síndromes coronarios agudos, donde en el fondo lo que vamos a ver son estos síndromes, como dice el nombre, de agudos de resolución, que en el momento que generan clínica aguda también en el paciente asociada a el daño del músculo miocárdico por isquemia y obstrucción aguda de las arterias de la circulación coronaria. Estos síndromes coronarios se pueden producir en cualquiera de las arterias de la circulación coronaria, pero eso teníamos que ver primero: circunfleja, descendente anterior, coronaria derecha, coronaria izquierda, etcétera, y dependiendo del lugar donde se haya producido esta placa aterosclerótica que produce de forma aguda una obstrucción del irriego coronario y de la resolución del tiempo de resolución que vayamos a ver, es la clínica en la que va a aparecer el paciente, las alteraciones que vamos a observar en el electrocardiograma dependiendo de la pared que esté dañada, y lo otro importante en este caso es que aparte de la observación de la clínica del paciente asociado, como les decía, a la arteria que esté dañada, es que mientras más tiempo pase antes de que podamos resolver esta obstrucción de las arterias, ya es el daño que va a quedar asociado al músculo miocárdico. Este daño puede ir desde una necrosis del músculo, donde se va a producir aquinesia, que significa eso, que ya no va a haber movilidad de ciertos segmentos, o si es que se realiza un tratamiento en agudo rápido antes de las 2 primeras horas del inicio de los síntomas, podemos generar que esta isquemia transitoria no produzca necrosis. Entonces, al desobstruir las arterias, ya sea por una coronaria, un stent, tratamiento médico o el que fuese, ya generamos estabilidad de la placa aterosclerótica, ya, y el paciente puede volver a irrigar y ese músculo no debería quedar con necrosis. No puedo seguir aceptando a todos los que quieran ir agregándose, porque si no tengo que estar sacando a cada rato la presentación y no va a terminar nunca de hacer la clase. ¿Ya? Los síndromes coronarios agudos, entonces, incluyen la angina inestable y los infartos con o sin elevación del segmento CT en el electrocardiograma. ¿Ya? Los cambios típicos electrocardiográficos asociados a síndrome coronario agudos están en una angina estable,
o en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en general hay oclusión de la coronaria, de la arteria coronaria por alguna trombosis, que puede ser total o subtotal, ya lo que pudiese generar onda Q ausente. En general, la onda Q del electrocardiograma nosotros la podemos observar de forma, se puede visualizar en el electrocardiograma en pacientes que hayan tenido infarto, que ya tengan necrosis de la pared coronaria, ¿ya? De la pared miocárdica, perdón. ¿Ya? En general, la onda Q en un electrocardiograma normal no es siempre visible. ¿Ya? Si uno ve una onda Q profunda, en alguna de las derivaciones, dependiendo de las derivaciones, cuál es el segmento, lo que uno piensa es un infarto antiguo, ¿ya? Y en necrosis de la pared. Y lo otro es que tenemos el infarto agudo con elevación del ST, donde hay oclusión de la arteria coronaria de forma completa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entonces en la angina inestable con elevación, en la angina inestable y en el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST? Es que la oclusión del trombo en la arteria es subtotal. ¿Qué significa eso? Puede ser parcial o es intermitente, ¿ya? Y en un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, la oclusión coronaria es completa. Otro de los cambios electrocardiográficos que podemos ver asociados al síndrome coronario agudo son que exista inversión de la onda T en algunos segmentos del electrocardiograma, elevación del segmento ST y desarrollo de alguna Q anómala en pacientes en agudo, ¿ya? Porque como les decía, en pacientes que ya hayan tenido infarto, cuando ya hay necrosis, la onda Q aparece en las derivadas de forma visible completa. 2 segundos. No sé qué se trató de incluir, pero se salió. Ya. También importante para poder hacer el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos es que tenemos la utilización de algunos biomarcadores séricos de síndrome coronario agudo que se elevan de forma, tal como dice, aguda, triplican, cuadruplican incluso el valor normal de estos, que nos indican que en el fondo lo que está sufriendo el paciente es un infarto agudo. Estos biomarcadores pueden o no elevarse en ocasiones en patologías asociadas a anginas inestables, cuando la oclusión es intermitente, ¿ya? Y que hace la diferenciación también, junto con el electrocardiograma, de un síndrome coronario de un infarto o un miocardio con o sin elevación del segmento CT, ¿ya? Los biomarcadores. Los biomarcadores más usados son las troponinas, ¿ya? En general, las troponinas C, ¿ya? Que se subdividen en troponina T y I. Lo más utilizado y que es más sensible es la troponina I. En general, en algunos centros asistenciales es más común tener disponible la troponina T porque es más fácil de procesar, ¿ya? Y se eleva con mayor rapidez. Pero, ¿cuál es el riesgo de medir también infartos con troponina T elevada? Es que la troponina T se puede elevar en otras patologías, como enfermedad renal crónica asociado al síndrome urémico, ¿ya? También uno lo que busca es elevación de concentraciones séricas de la CK total y la CKMB, ¿ya? Que pueden generar elevación no inmediata, sino a un par de horas después de la aparición de los síntomas, y que uno con esto puede determinar el riesgo o no de daño de la pared miocárdica, o sea, si hay lesión miocárdica en el momento. También estos biomarcadores séricos son importantes, ya que al momento de iniciar tratamiento de un síndrome coronario agudo en pacientes, en cualquier paciente con cualquiera de estos síndromes coronarios agudos, nosotros podemos hacer seguimiento de la mejoría en casos de que uno indicara tratamiento médico y no una intervención con un stent o una coronario que hayamos dejado alguna otra cosa, o mejorar la irrigación, sino que finalmente lo que uno busca con estos biomarcadores, cuando al dejar tratamiento médico, que se incluye estabilizadores de placa, aspirina, atorvastatina, que son medicamentos para bajar el colesterol, uno podría ir viendo cómo va disminuyendo la curva respecto al primer examen, o cómo va en aumento a medida que va aumentando el riesgo de la lesión miocárdica. ¿Ya? Pueden mantenerse elevadas hasta por 10 días posterior a los infartos, pero es importante de que
si bien se pueden mantener elevadas, uno va viendo una curva de descenso cuando hay mejoría del paciente o se ha iniciado tratamiento de forma oportuna y no hay daño asociado al miocardio ya producto del infarto. Estas también son bastante específicas, pero posterior a las 3 horas de iniciado la sintomatología. Por eso lo primero, en cuanto llega un paciente, uno podría tener un síndrome coronario agudo, ya uno observa el electrocardiograma y posterior, recién a las 3 horas de iniciado la sintomatología, en general la angina, que es el principal síntoma que está asociado a infarto, a síndrome coronario agudo, podríamos ver elevación de las troponinas recién y las CK total y CKMB recién posterior después de las 3 horas. Importante es esto porque con esto uno va haciendo también la curva de elevación del examen, ¿ya? O sea, va evaluando cuando se van aumentando lentamente estos biomarcadores, va evaluando también el riesgo de lesión asociada al infarto si es que no hay un tratamiento de forma oportuna. La angina inestable y el infarto sin elevación del segmento ST, como les decía, consideraban en el fondo estos pacientes que tenían oclusión o intermitente o parcial de alguna de las arterias coronarias y se considera un síndrome clínico de isquemia al miocardio y varía, como les decía, que puede ir variando desde la angina estable, que es una cardiopatía isquémica crónica, hasta el infarto agudo al miocardio. ¿Ya? Estos tipos de infartos se dividen en el fondo. La fisiopatología se divide en un orden como cronológico, porque se puede producir desarrollo de placa inestable que se rompe o erosiona, generando trombosis superpuesta que no ocluye por completo la circulación coronaria, generando espasmos o constricción o disfunción de la irrigación, generando, por supuesto, por ocupación, estrechamiento de la luz coronaria, lo que genera en el fondo mala irrigación. Y esta ruptura de la placa aterosclerótica, que es la principal causa, ¿ya? Va a generar liberación de marcadores de proinflamatorios que van a generar posteriormente el riesgo de isquemia reversible o no en el paciente. También importante que dependiendo de la arteria o de cuáles arterias, porque muchas veces un infarto agudo al miocardio en pacientes con mucho riesgo cardiovascular que tienen dislipidemia severa, ya tienen antecedentes de una isquemia coronaria crónica, ya que no se han hecho tratamiento previamente, ya podemos ver que en este tipo de pacientes la isquemia coronaria puede estar asociada, la obstrucción de las arterias coronarias puede estar asociada a más de una de las arterias de la irrigación, o sea, podemos tener obstrucción de la coronaria más la coronaria derecha y la circunfleja, o la descendente anterior más la coronaria izquierda, ya puede ser más de un segmento, y mientras más arterias están en el fondo alteradas, es mayor en la porción de corazón que queda alterado en el fondo y que se hipoxigena en el momento que se está produciendo la obstrucción parcial, intermitente o completa si tenemos un infarto al miocardio con elevación del segmento CT. ¿Ya? Este tipo de patología, la angina inestable, ¿ya? Es importante que uno tenga claro que finalmente, como les decía, es una placa aterosclerótica que produce obstrucción, que puede ser parcial o intermitente de las arterias coronarias, pero tienen más o menos los mismos síntomas unos con otros. La diferenciación no va por la clínica, ¿ya? Si bien hay algunas alteraciones asociadas a los síntomas que podrían hacernos pensar cuando el paciente consulta por el dolor torácico al inicio, que pudiese tratarse más de una angina inestable que de un infarto agudo al miocardio específico, ya en general el diagnóstico de angina inestable, infarto con o sin elevación del ST está asociado a los exámenes que vayamos a practicar en el paciente.
El infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT es el bien conocido en el fondo el infarto como en sí, ¿ya? Y lo que produce es muerte o isquemia del tejido del miocardio, que puede ser reversible o no, finalmente, dependiendo de la rapidez con la que iniciemos el tratamiento en estos pacientes, y por lo general, como les decía, la fisiopatología principal es la obstrucción de las arterias coronarias por alguna placa aterosclerótica. La mayoría de los infartos son transmurales, ¿ya? Y afectan la pared del ventrículo izquierdo y el tabique ventricular, lo que genera posteriormente alteraciones asociadas al cronotropismo, es decir, al inotropismo, a la movilidad en el fondo y contracción y efectividad de la contracción cardíaca, ¿ya? Mientras mayor o más extenso sea el infarto, más riesgo de isquemia en mayores paredes del corazón, lo que genera posteriormente pérdida de la fracción de eyección de sangre alrededor del cuerpo a los órganos periféricos. ¿Cuáles son los síntomas clásicos del síndrome coronario agudo? Siempre es un dolor abrupto, intenso, que es el síntoma principal. Puede ser con sensación, lo más común es que el paciente lo describa como una sensación constrictiva, aplastante. En general los pacientes describen que es un dolor agudo, de inicio agudo, ya que lo tienen en el pecho, en la zona retroesternal, ya como que lo estuvieran aplastando y que les pueden generar o no algunos otros síntomas asociados a disnea, ya pérdida en el fondo taquicardia, sensación de desmayo, si es que hay hipotensión, etc. Dependiendo de la pared también que esté infartada, es más o menos también alguno de los síntomas. Si hay un infarto de pared inferior o de pared de ventrículo derecho extenso, en general los pacientes tienen el dolor, pero tienen también síntomas de clínica de insuficiencia cardíaca aguda por la isquemia. ¿Todos los pacientes tienen dolor torácico característico? No, por supuesto. Más del 80% de los pacientes van a describirles el dolor torácico como un dolor que es aplastante, sofocante, ¿ya? Y que es retroesternal y que se irradia al brazo izquierdo o a la mandíbula o a la zona epicástrica o en el cuello. Pero hay pacientes que tienen un infarto agudo al miocardio, ya un síndrome coronario agudo, que les van a describir el dolor, que es esta proporción bajita de pacientes, pero que les van a describir el dolor como un dolor punzante, no van a tener irradiación, y eso va a depender también de la pared cardíaca que esté infartada, asociada en el fondo a la arteria que esté alterada. ¿Cuál es el tratamiento médico finalmente o el tratamiento de los pacientes con infarto agudo del miocardio? En general lo que uno usa es indica nitroglicerina como vasodilatador periférico, vasodilatador arterial en el fondo, que genera la vasodilatación, producto de que tenemos una obstrucción aguda de las arterias, genera alivio del dolor, ¿ya? Los efectos vasodilatadores disminuyen en el fondo el retorno venoso, reduciendo la precarga y mejorando la sintomatología porque se aminora o se reduce el consumo excesivo de oxígeno que se está dando por la pared miocárdica infartada isquémica, que en el fondo le está mal oxigenando. Siempre es importante esto, que se limita el tamaño del infarto y es más eficaz si se administra en las primeras siguientes horas desde el inicio de los síntomas. Mientras más tardía se inicia el tratamiento con vasodilatadores, es más el riesgo de que haya alteraciones más crónicas o ya irreversibles asociadas a la isquemia, que puede ser necrosis de la pared, ¿ya? Y no debe administrarse nunca en pacientes que tengan hipotensión severa o que estén con inhibidores de la fosfodiesterasa, que son el típico medicamentos que se usan para disfunción eréctil, ¿ya? Y que hayan utilizado estos medicamentos dentro de las 24 horas. Pasa que pueden tener, y por eso es tan importante, si estos pacientes llegan a paro claramente porque tienen un infarto masivo, claramente no tienen cómo preguntarle, pero hay muchos pacientes adultos, y ahora porque el uso de estos medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa que se usan para disfunción eréctil son de venta libre, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos pacientes ahora que usan sildenafilo o alguno de sus derivados. Y hay muchos infartos en pacientes hombres y ahora en mujeres, porque hay un efecto del uso de inhibidores de la fosfodiesterasa en pacientes mujeres postmenopáusicas, ya que tienen pérdida del libido sexual, que utilizan estos medicamentos, ¿ya? Viagra específicamente,
ya que llegan infartados a los centros de urgencia, ya administraciones recientes por menos de 8 horas que se infartan porque hay un excesivo consumo en el fondo de oxígeno a nivel de las arterias penianas, ¿ya? Para poder generar la erección, ¿ya? Por lo tanto, es importante consultar en la anamnesis el inicio, los fármacos, si ha tomado algún medicamento, etcétera, porque estos fármacos también pueden aumentar el riesgo. Y lo otro importante es siempre consultar por el consumo de drogas y qué tipo de drogas consume y la frecuencia del consumo, porque muchos pacientes infartados también son policonsumo de drogas y en específico el uso de la cocaína ya genera también alto riesgo de vasoespasmo de las arterias coronarias, ya que posteriormente igual termina generando isquemia, pero en general se da por vasoespasmo. También otro de los medicamentos que ocupamos es el uso de la morfina, que es más utilizado para analgesia, por este dolor intenso. Y en general uno indica morfina cuando ya el uso de la nitroglicerina y en la oxigenación ya del paciente, en el fondo el uso dependiendo si está desaturando o no, el fondo de naricera para mejorar la oxigenación y pasando la nitroglicerina no ha disminuido el dolor, uno puede utilizar morfina como analgésico, ¿ya? El uso de beta-bloqueadores beta-adrenérgicos mejoran la función, en el fondo bloquean la función del sistema nervioso simpático, generando en el fondo reducción de la demanda de oxígeno del miocardio, lo que genera disminución finalmente porque el aumento de la demanda oxigenaria en el fondo genera taquicardia. Lo que buscan los beta bloqueadores es que disminuye la frecuencia cardíaca y mejora la contractibilidad, en el fondo el inotropismo y el ionotropismo y el cronotropismo cardíaco, que mejora en el fondo la perfusión de la arteria, generando reducción, como les decía, de la demanda de oxígeno en el miocardio. Y el otro uso común también está la aspirina, el ácido acetilsalicílico, la dosificación de aspirina en infarto agudo del miocardio de 325 miligramos, que acá en Chile no está disponible, por lo tanto uno lo que hace es darle a masticar a un paciente una aspirina de 500, ya cuando tiene un infarto agudo del miocardio. ¿Qué acción tiene la aspirina sobre el infarto agudo del miocardio? Es que es un antiagregante plaquetario, previene la síntesis de prostaglandinas del tromboxano A2, en el fondo la liberación de marcadores proinflamatorios que generan mayor demanda oxigenaria, generando mayor isquemia y necrosis posterior de la pared miocárdica. Y los pacientes que no pueden tomar en el fondo porque tienen alto riesgo de sangrado, tienen hipersensibilidad al fármaco, lo que se puede dejar es otro antiagregante en el fondo plaquetario, que es el clopidogrel, que en general es el que está descrito en las guías de la AJA, en el de ACLS, que es el mecanismo de manejo de infarto y paro cardiorrespiratorio, el uso de clopidogrel. El clopidogrel también tiene indicaciones específicas porque la dosificación está asociada a la edad. Pacientes mayores de 75 años, la dosis de carga en el fondo de inicio es de 75 miligramos de clopidogrel oral, ¿ya? Y en pacientes menores de eso, sin antecedentes de patologías de riesgo que generan un aumento del riesgo de sangrado y que no tengan alteraciones renales, la dosificación es de 150 miligramos en dosis inicial. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos en pacientes con infarto agudo del miocardio en el fondo o estos síndromes coronarios agudos? La idea es reperfundir lo más rápido posible la circulación coronaria, evitando la necrosis posterior del miocardio, mejor en el fondo producto de la isquemia. El restablecimiento de este flujo se lo podemos hacer mediante el uso de firinolíticos, al realizar intervenciones percutáneas o, ya si el daño es muy severo, injertos de vascularización de las arterias coronarias, que son cirugías abiertas. En el tratamiento fibrinolítico lo que ocupamos en el fondo es, lo que buscamos es diluir los coágulos o los trombos finalmente,
disminuyendo esta cascada proinflamatoria. Con esto nosotros lo que generamos es disminución de la mortalidad del paciente asociado a infarto o al miocardio. Se limita siempre el tratamiento al tamaño del infarto. A mayor infarto, menor efectividad van a tener el tratamiento fibrinolítico, por lo tanto uno, si es un infarto muy extenso, va a preferir como estrategia de reperfusión una intervención coronaria percutánea, una coronariografía para la utilización de stent, ¿ya? Y lo que hace el tratamiento fibrinolítico en el fondo es que genera remodelación miocárdica, mejorando la perfusión del miocardio, evitando la necrosis de la pared. En otros pacientes, que está indicada como un procedimiento invasivo temprano, en pacientes que tengan infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento CRT, uno realiza una coronariografía y dependiendo de las lesiones que estén asociadas a al infarto agudo, al infarto, en el fondo la esquina irritable o en el fondo el síndrome coronario agudo, es la utilización, es colocar el stent dependiendo de la arteria que esté dañada. Como les explicaba, para depender, que es lo llamado, no sé si alguna vez han escuchado pacientes que dicen cardiópata coronario, enfermedad de 3 vasos, o cardiópata coronario, enfermedad de un vaso, etc. A eso se refiere a que son pacientes que son secuelados de algún infarto o el miocardio, ya sea o un síndrome coronario agudo específicamente, una angina inestable, un jump con sino con elevación del ST, ¿ya? Y la enfermedad de 1, 2 o 3 vasos se refiere a la cantidad de arterias coronarias que estuvieron dañadas, ¿ya? Y muchas veces en estas intervenciones percutáneas puede el paciente tener un infarto agudo del miocardio con enfermedad de 3 vasos, pero se realizó una coronariografía y se puso stent solo en 2, ¿ya? Entonces puede ser un paciente, les decíamos, cardiópata coronario, con enfermedad de 3 vasos, pero tiene reperfusión solo de 2 con coronariografía, por lo tanto tiene 2 stents. Ya que eso les va a pasar harto cuando hagan la anamnesis del paciente, que va a salir descrito de esa manera. El paciente le va a decir, no, tuve un infarto en tal fecha y tengo 2 stents, pero y después que les entreguen incluso la coronaria van a ver que tiene enfermedad de 3 vasos. Entonces en esos pacientes uno hace una mezcla, deja el tratamiento percutáneo en el fondo, la coronaria, con los stents más el tratamiento médico posterior, donde uno deja de manera, por lo menos por un año, dosis altas de estatina, atorvastatina en general, ¿ya? Aspirina o clopidogrel, dependiendo del paciente, más manejo del control de la función cardíaca si es que estuviese asociado a el infarto, alguna necrosis o una isquemia que haya producido daño de la pared miocárdica que genere síntomas o signos posteriores al infarto de insuficiencia cardíaca. En esos pacientes además uno deja beta bloqueadores, Yekawara, 2 ya medicamentos antihipertensivos finalmente, y espironolactona en pacientes en el fondo que tengan alteraciones asociadas a fracciones de eyecciones menores del 30% que se puedan ver beneficiados con el uso de la espironolactona, en el fondo los inhibidores de la aldosterona. Y en caso de pacientes que tengan infartos muy extensos, que hayan quedado muy secuelados, fracciones de eyecciones muy reducidas, lo que se realizan son intervenciones abiertas, donde lo que se hace finalmente es un injerto vascular de la arteria, o sea, sí, un injerto vascular de las arterias coronarias, dependiendo de la coronaria que está dañada, y lo que se hace es un bypass coronario, ¿ya? Que es lo que en el fondo cuando se hace la cirugía abierta se toma parte de tejido de la safena, ¿ya? Y se hace un injerto para la coronaria dañada. Y en este caso igual es importante que en el injerto de vascularización de las arterias coronarias va a depender de si es una enfermedad de 1, 2 o 3 vasos la cantidad de injertos coronarios que se hayan hecho. La primera intervención, que es lo que estábamos comentando recién, es la intervención asociada a la coronariografía, donde dependiendo de la arteria que esté dañada, uno se observa en una coronario que hay obstrucción, ya sea parcial, total o subtotal, de la arteria, y se utiliza el stent, se deja puesto el stent en la arteria para que mejore la perfusión, mejora el diámetro en el fondo, la circulación es mejor, ya, y se infla un baloncito y se expande como una endoprótesis, ya, y se retira el sistema con el balón y se deja solamente la malla, esta malla que dilata la arteria, ya. Y en casos de pacientes que requieran revascularización en el fondo quirúrgica, lo que se hace es que se toma una parte de la safena, ¿ya? Y se realiza el injerto de la arteria coronaria dependiendo finalmente de la alteración o de la arteria coronaria que haya estado dañada. Sobre esa se realiza
el injerto. El periodo de recuperación de los pacientes que han sufrido algún infarto, es decir, angina inestable, infarto con miocardio, con o sin elevación del segmento CT, después del infarto al miocardio, casi siempre existen 3 zonas donde se produce mayor daño tisular. Las regiones de tejido miocárdico necrótico, es decir, donde no hubo reperfusión, ¿ya? Las zonas circundantes a las células lesionadas, donde si hay una región del ventrículo izquierdo, por poner un ejemplo, que haya quedado necrótica, esa zona va a tener aquinesia, es decir, no se va a mover porque ya no se está oxigenando, ya es un tejido muerto, pero las zonas circundantes a esa región donde tenemos necrosis van a estar también dañadas, por lo tanto, lo más probable es que la movilidad de ese segmento del miocardio tampoco sea normal, por lo tanto, podemos tener una zona aquinética asociada a zonas hipoquinéticas, ya que significa que se mueven con mayor lentitud o menor efectividad, y las zonas externas a las células isquémicas en el fondo, donde el tejido se puede mantener también levemente dañado, ya que puede producir clínica si es que este está asociado en el fondo a dilatación, hipertrofia o fibrosis de la pared miocárdica, o que no haya nada. ¿Ya? Entonces podemos tener en general el segmento necrótico cardíaco, si es que hay secuelas finalmente del infarto o el miocardio, las células alrededor pueden estar un poco más lentas, ¿ya? Y no son 100% efectivas, y las circundantes a donde están estas lesiones, células lesionadas por la isquemia, pueden estar normales y el corazón en el fondo responder y mantener su función cardíaca solo con estas son las células de los segmentos que no se generaron daño o las que están externas a la célula isquémica, ¿ya? Las complicaciones más frecuentes del infarto o el miocardio, por supuesto, la muerte del paciente en infartos extensos, donde uno no alcanza a hacer ningún tipo de intervención y el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y fallece. ¿Ya? Pericarditis también asociadas al aumento de disminución del gasto cardíaco que genera aumento del riesgo de tromboembolismo. Las ictus, que son los infartos finalmente, las tromboembolias asociadas a los infartos y cualquier defecto que esté asociado en el fondo mecánico asociado al infarto. Dependiendo, como les decía, de la pared infartada y el grado de lesión, pudiésemos tener ruptura tabique interventricular, ruptura de la pared de ventrículo, insuficiencia mitrálica, prolapso de la válvula, etc. Consulta sobre síndrome coronario agudo. ¿Nadie? Yo, profe. Dime. Que me quedó una duda en la cirugía de revascularización miocárdica. ¿Ya? ¿Cuál vendría siendo como la mejor opción? ¿Usar la torácica interna o la safena? En general, la safena es lo más utilizado, porque es más fácil acceder a la safena, ¿ya? Y tiene la pared de la safena, como son en el fondo venas de mayor calibre, ¿ya? Son venas que tienen, cuando uno realiza el injerto, tiene menor riesgo de que ésta se vuelva a romper o son más seguras finalmente. Y lo otro, como te digo, el acceso. El acceso es súper importante y el acceso a la safena es mucho mejor que la torácica. Ya. Sí, eso era mi duda. ¿Alguien más? No, ningún problema. ¿Alguien más? Doctora, consulta. Cuando usted nombraba de que el tratamiento, generalmente los infartos, se les da nitroglicerina. ¿Sí? En los pacientes que, por ejemplo, son obesos y tienen son muy propensos a tener placa ateromatosa, además de la nitroglicerina, ¿sí o sí tenemos que añadirle un antiagregante o darle como tratamiento para más adelante algo como atorvastatina o rosuvastatina, porque se les puede soltar al vasodilatar, se les puede soltar esa placa y ocluir otro vaso? Por ejemplo, claro, hacer un ACV o cosas de ese tipo. Por eso parte de las complicaciones es el ictus, porque tienes el riesgo de que nosotros, como la fisiopatología del infarto o el miocardio está asociada a la placa arteriosclerótica, uno deja tratamiento como fibrinolítico, o sea, deja estatinas. Y de hecho, no solamente posteriores al infarto, sino el tratamiento médico del infarto es el usar estatina en dosis alta. Uno indica
atorvastatina 80 miligramos en la primera de toma en agudo, ¿ya? Pero sí, el riesgo es ese. Como hay placas que podrían estar, como este proceso de la ruptura de placa que genera esta liberación de marcadores proinflamatorios con aumento del riesgo de los trombos, que al realizar la reperfusión, ya sea médica o la reperfusión por intervención quirúrgica, ya sea percutánea o abierta, ya que haya liberación de algún trombo y que se pueda generar un infarto cerebral, ¿ya? Pero es uno de los riesgos que uno debe tomar, porque finalmente el mantener la obstrucción de la arteria, de alguna de las arterias coronarias, va a generar mayor daño del miocardio y que finalmente el corazón es un órgano vital. Gracias, pero sí. Y lo otro importante es que sea cual sea finalmente el tratamiento del paciente, ya lo que uno busca aquí es la perfusión y evitar el daño posterior. O sea, que si el paciente se infartó, ya está infartado, es cierto y todo, pero que generemos el menor daño posible asociado a ese infarto. O sea, que quede con la menor cantidad de secuelas. Pero sí es cierto que nosotros podemos generar secuelas producto de la intervención que realicemos. Es menor el riesgo de trombosis o infarto agudo cerebral, o que el trombo se moviliza a otro segmento del cuerpo, cuando las intervenciones son intervención percutánea, porque en el fondo uno está visualizando específicamente dónde está la lesión, entonces tiene visualización también de la placa que pudiera estar, o si es que hay algún trombo, ¿ya? O cuando son intervenciones abiertas, a diferencia cuando el tratamiento es médico, farmacológico, ¿ya? Porque ahí nosotros no sabemos dónde está finalmente la alteración. Estamos tratando sobre los síntomas solamente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a pasar entonces al otro tema, que este tema es en el fondo cardiopatía isquémica crónica, que son las enfermedades asociadas a placas ateroscleróticas, ya, pero que generan clínica intermitente. No es una clínica aguda. Esa es la diferencia principal. La cardiopatía isquémica crónica se produce cuando la capacidad en fondo de las arterias coronarias para suministrar sangre alrededor del organismo es insuficiente, porque las demandas metabólicas del corazón o del miocardio son mucho mayores. ¿Cuáles son los tipos principales o la subdiferenciación de la cardiopatía isquémica crónica? Está la angina estable, la isquemia miocárdica asintomática, que es muy común en pacientes con enfermedades metabólicas mal compensadas, que es el típico paciente que se infartó, que no tiene idea, que es diabético muy mal compensado, que no tiene idea, que le toman el electro y sale la onda Q en las derivadas laterales. Y no tuvo idea que se infartó. Y en ese paciente uno igual hace un coronario para poder, si es que hay alguna alteración y consulta, no sé, por síntomas de insuficiencia cardíaca, uno toma un coronario para poder buscar dónde está el origen de la lesión. Las anginas variantes o por vasoespasmo, que están asociadas también al consumo de algunas drogas, el dolor precordial con angiografía que esté normal, y las miocardiopatías isquémicas. Dentro de la angina estable es la obstrucción coronaria fija, que causa disparidad entre el flujo del sanguíneo coronario y las demandas metabólicas del miocardio. Es decir, hay un desequilibrio entre el flujo que estamos dando al corazón y la demanda del miocardio. La angina se desencadena generalmente por situaciones que aumenten el consumo de oxígeno a nivel miocárdico, como son el esfuerzo físico, el ejercicio, el estrés emocional, la exposición al frío, etc. Y el dolor se describe como una sensación constrictiva o dolor opresivo en el pecho, sofocante, que puede darse también de forma precordial, puede irradiarse, pero que se dé al reposo, ¿ya? Se alivia a unos pocos minutos, ya, en general 5 a 10 minutos posterior del inicio, y se agrava a intensidad, y si se empieza a agravar o aumenta en tiempo, uno ya no piensa en una angina estable, sino en una angina estable, o sea, la placa, o sea, en un síndrome coronario agudo, perdón, que es una angina inestable, que es lo que habíamos visto previamente, ¿ya? Importante acá la diferenciación, ¿ya? Para que tengan en contexto. La angina estable, que es lo que estamos viendo ahora, que está asociado a cardiopatía isquémica crónica, en general se gatilla con el esfuerzo, es previsible, en el fondo uno podría decir ya,
Si yo le hago un esfuerzo físico leve, el paciente le va a generar el dolor, tiene una duración no más allá de los 10 minutos, se alivia en el reposo, responde a nitroglicerina, si es que al llegar al consultar al paciente, y su intensidad va de leve a moderada, es bastante tolerable, por eso finalmente el paciente hace un ejercicio físico leve, ¿ya? Podría ser subir la escalera, le genera dolor, se sienta, descansa, se le pasa el dolor y no consulta, ¿ya? Porque a diferencia de esto, la angina inestable, que es un síndrome coronario agudo, en general se puede dar en reposo, es inesperada la aparición del dolor, la duración es más extensa, dura más allá de 30 minutos, no cede con el reposo, responde al tratamiento con nitroglicerina, pero a medida que es más extenso y haya mayor exposición en el fondo a la oclusión de la arteria coronaria, cada vez es menos la respuesta a la nitro y la intensidad siempre es elevada. Dudas con angina estable versus angina inestable, que uno, como les decía, una cardiopatía crónica es una patología crónica y el otro es una patología aguda. ¿Dudas? ¿Nada? Vamos a seguir entonces con la siguiente patología asociada a la cardiopatía isquémica crónica, que es la isquemia de miocardio asintomática. Esta, como su nombre lo dice, es asintomática. El paciente no tiene dolor torácico. Los factores. Quien quiera hablar tiene que abrir el micrófono y preguntar porque no puedo ver quiénes están levantando la manito. Profe, una isquemia de miocardio asintomática era como en el paciente diabético que llegaba que no sabía que no tenía un infarto. Ah, ya. Exactamente, Gracias. el paciente que no tiene idea que se infartó, ¿ya? Porque nunca tuvo dolor, ¿ya? Entonces se produce alteración, como les decía, como vemos acá, del flujo sanguíneo por vasoespasmo o aterosclerosis. Pueden en algunas ocasiones haber generado dolor, pero el dolor es tan corto, ya, que el paciente no lo asocia a un infarto, que puede ser, no sé, que se agachó, le generó un poco de dolor en el pecho, un par de segundos y listo, ¿ya? Pero como son periodos cortitos de dolor donde el paciente la mayoría del tiempo es asintomático, no tiene idea que está infartando, ya el daño del miocardio es mucho más extenso, ¿ya? Y cuando ya consultan y uno logra identificar que el paciente tiene una isquemia del miocardio, ya, o una patología cardíaca, en el fondo cardioisquémica, en el fondo crónica, es porque el paciente ya tiene asociado a esta alteración una secuela de los infartos, es decir, una hipertrofia del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca generalmente, o ha hecho, no sé, pues debuta finalmente con un ictus, ya un infarto cerebrovascular, y ahí uno se da cuenta al momento, porque cuando tiene un infarto, igual le hacen el esquema, que tiene un infarto antiguo. ¿Dudas respecto a este? ¿Nada? Entonces, ¿alguien? No, le decía que no había. Ah, excelente. Gracias. Profe, no entendí lo que era el infarto antiguo. El infarto antiguo es cuando el paciente en el fondo... el infarto antiguo significa que en el fondo yo no tuve... En estos pacientes, cuando había un infarto antiguo, es cuando un paciente que no tiene idea que se infartó y se toma, no sé, un electro de rutina, y en el electro de rutina uno logra ver que el paciente se infartó en algún momento de su vida. Eso es un infarto antiguo. Ya, ¿y eso tenía una ausencia de onda Q? No, hay presencia de onda Q. Presencia de onda Q, ya. Presencia de onda Q. Ya. Cuando hay isquemia o necrosis de la pared, hay aparición de la onda Q. En general, el QRS, cuando uno ve un electro normal, la onda Q es tan pequeña, ¿ya?, que no se logra visualizar en la mayoría de los electros normales, pero cuando hay isquemia de la pared coronaria, uno la logra visualizar, entonces hay una onda Q marcada. Ya, muchas gracias. No, ningún problema. Pasamos entonces ahora a la variante o a la angina variante o por espasmo, que es la causa de alteraciones que son desconocidas y generalmente, como les decía, se asocia al poligosumo, algunas drogas también, pero es posible que sea producto también del proceso, de varios procesos patológicos, pacientes que tengan multimorbilidad de patología. Puede ser, no está descrito específicamente cuál es su fisiopatología, porque puede ser una disfunción por parte del endotelio, respuesta excesiva al sistema nervioso simpático, taquicardia, hipertensión prolongada,
efectos por utilización de calcio en el músculo liso vascular o una alteración de la síntesis del óxido nítrico, ya el consumo de algunas drogas, etc. Por lo tanto, esta variante se genera, en el fondo se llama angina variante porque la aparición no está asociada ni al reposo, ni al esfuerzo, ni ninguna cosa. De repente uno puede tener un espasmo asociado a un dolor de pecho corto, ¿ya? Pero que no tiene un proceso fisiopatológico descrito de forma específica, ya como en las otras. No está asociado generalmente como a placas ateroscleróticas tampoco, ya, sino más que nada asociado a la multimorbilidad del paciente. Si la mayor cantidad de patologías crónicas, y aunque esté mal compensada, aumenta el riesgo de la angina variante. Y en este caso también lo que uno podría ver es alteraciones electrocardiográficas, pero producto de infartos, como les decía, que hayan sido silentes, que no lo hemos visto, que nosotros después lo determinamos con un infarto antiguo, descrito en el electro con onda Q prominente en cualquiera de las derivadas, dependiendo de la arteria que esté dañada. El dolor precordial con angiografía coronaria normal, tal como lo dice, es un paciente que le duele el pecho, pero que le hacen la coronario y la coronario es normal. Por lo tanto, no hay obstrucción ni daño de la arteria coronaria. En general, es un síndrome cardíaco bastante poco frecuente y no debe confundirse con los síndromes metabólicos que aumentan el riesgo que aumentan el consumo de oxígeno en el miocardio. Se desconoce la causa del dolor finalmente y se piensa que es reflejo de algunos problemas de la microvasculatura o aumento de la percepción del dolor cardíaco, que va a depender, eso significa que va a depender mucho de también cuál es la tolerancia al dolor de cada paciente. Ya hay pacientes que se someten a coronariografías por dolores torácicos de larga data, ya con desde esfuerzo normal, electro normal, y solamente lo único que tienen es dolor torácico. ¿Ya? Y estos son estos pacientes. Finalmente, ¿pueden tener algún daño microvascular? Sí, de alguna arteriola a nivel cardíaco, pero que no es visible en una coronariografía. Y se dan pacientes que tienen alteraciones metabólicas mal compensadas, como lo es la diabetes, que genera en general daño de la microvasculatura, ¿ya? Y puede generar dolor recurrente de corto tiempo de evolución que tiene exámenes dentro de todo rango normal. ¿Ya? Este es un paciente con dolor de pecho con exámenes normales finalmente. Y la miocardiopatía isquémica es una coronariopatía, es decir, una patología asociada isquémica crónica que causa disfunción del miocardio o con síntomas de miocardiopatía sin antecedentes conocidos de que el paciente haya tenido un infarto o múltiples infartos arteriales o que tenga también una arteria ocluida. Pero al momento de realizar el examen físico y la anamnesis del paciente podemos tener una cardiomegalia, un aumento del tamaño cardíaco, hipertrofia del músculo cardíaco, una radiografía donde podemos tener visualización del aumento del tamaño del corazón, un ecocardio que muestre que hay lesiones asociadas a la movilidad de las paredes cardíacas, pero no tenemos el antecedente que el paciente se haya infartado y podemos tener un electro completamente normal. Eso. Dudas, consultas, chicos. La clase hoy día, la idea era que fuera un poco más cortita, nos pasamos un poquito en la hora, lo siento, pero como les decía el otro día, cualquier duda que les vaya quedando me pueden escribir en el WhatsApp, ahí entre todo, quien no se puede hacer una consulta ahí en el WhatsApp me escribe de forma personal, no tengo problema en poder responderle. Doctora, consulta, en la mayoría, bueno, excepto la última, la mayoría de estas patologías, en los electros se ve como un alargamiento de los QRS o alargamiento entre los QRS o no necesariamente. En algunos pacientes puedes tener un electro normal, completamente normal en estos pacientes, como puedes tener ensanchamiento o aumento de la amplitud del QRS. Pudieses tener un aumento de amplitud en el QRS, pero no en todos. Hay algunos como en la isquemia miocárdica asintomática, en el infarto agudo miocardio asintomático, donde tú puedes tener un QRS normal, pero con una onda Q pronunciada, que te habla de que el paciente se infartó, pero nunca tuvo síntomas nomás.
¿ya? Y lo que va cambiando ahí es el tratamiento, porque finalmente si es un dolor torácico con coronario normal, ya el tratamiento es manejo del dolor más que nada, ¿ya? Si es un paciente que tuvo un infarto o un miocárdico asintomático, que finalmente terminó consultando por otra sintomatología, sino por complicaciones asociadas al infarto, que no se dio cuenta, como insuficiencia cardíaca, uno hace finalmente tratamiento de los síntomas asociados. Ya si son síntomas de insuficiencia cardíaca, mejorar la perfusión, hacer un ecocardio para ver cuál es el daño a nivel miocárdico, una coronario en caso de que fuese necesario, un test de esfuerzo si es para evaluar si es que hay una angina estable o inestable, etc. Gracias, doctor. Profe, Dime. En una parte del PPT, ¿ya? En la diapositiva, le digo al tiro, ya, la diapositiva 67, ¿Ya? dice que en una angina inestable o sea, sin infarto sin elevación del ST, la onda Q está ausente, pero ahí sería una Q prominente. No, lo que pasa es que la Q es una imagen que te sugiere ya de necrosis cardíaca. ¿Ya? Entonces en un infarto agudo podrías no tener la Q, no observar la Q, porque todavía no está el daño. Lo que puedes ver es en el fondo un electro normal con alteración de biomarcadores, ¿ya? Que es lo que se produce generalmente en anginas inestables y infarto agudo sin elevación del segmento CT, un electro normal con biomarcadores alterados. O sea, se ve un electro normal. Podrías ver un electro perfectamente normal, pero que tenga una troponina ahí, no sé, en 400, una CK total en 1000, una CKMB en 1000, ya entonces un paciente que tú que sospechas del infarto, pero con un electro normal. A diferencia del segmento ST, como la obstrucción es permanente y es una oclusión aguda de la arteria coronaria, tú ves alteraciones en el electrocardiograma. Por eso podrías tener un aplanamiento de la onda Q o aparición de onda Q, pero generalmente la onda Q se asocia a infartos ya más antiguos, por lo tanto que ya se haya producido daño en el miocardio, que haya necrosis del miocardio. ¿Y la miocardiopatía isquémica? Dale, dime. La miocardiopatía isquémica, pues como consecuencia de un infarto o por una oclusión por ateroma. Puede ser consecuencia de una oclusión por ateroma, pero puede también ser una patología donde tú no tengas asociado el antecedente del infarto. Y no tengas infarto, sino tengas isquemia producto de la mala irrigación, producto de una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Sí. ¿Ya? Una miocardiopatía dilatada, donde no necesariamente está el antecedente de que el paciente se haya infartado o una clínica ni un examen que te diga que el paciente se infartó en algún momento, sino se produjo una isquemia del miocardio producto de otras alteraciones, lo que genera una clínica más crónica, no aguda. Gracias. No, de nada. La diferenciación entre los síndromes coronarios agudos finalmente y la isquemia cardíaca crónica es los síntomas. ¿Ya? Los síntomas es lo principal. Y las alteraciones, finalmente, de los exámenes va a depender mucho de qué es lo que estemos sospechando, pero en general es la clínica. ¿Ya? La clínica es lo que hace la diferenciación. Y importante ahí, donde María Jesús hizo una pregunta para poder volver a aclararla. Los síndromes coronarios agudos, como decía, se subdividen en angina inestable, síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con infarto por miocardio con elevación del segmento ST. Y la diferencia entre estos tres se da entre que la angina inestable y el infarto por miocardio sin elevación del ST podemos tener electros normales, pero sí hay elevación de biomarcadores cardíacos. Y en un infarto agudo con elevación del ST tenemos siempre alteración del electro porque va a haber elevación del segmento ST que está comprometida y hay además elevación de biomarcadores. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Sí, para saber de qué pared se prometió uno, para eso en el electro uno va evaluando qué derivada. Pero como les decía, si cuando tú ves una angina inestable, donde no vas a tener elevación del segmento ST, no vas a saber mucho qué
en el momento con el electro cuál es la pared que está comprometida o la arteria que está comprometida. ¿Ya? Por lo tanto, en esos casos, en la coronario sería lo ideal hacerla para poder saber cuál es la arteria comprometida. Pero si uno se orienta con el electrocardiograma, dependiendo de la elevación del ST, de la derivada donde está elevado el ST, uno se orienta con eso a la pared cardíaca que está comprometida, y viendo la pared cardíaca comprometida, uno se orienta a cuál es la arteria que está comprometida en el corazón. Y sí, hay que fijarse en la sintomatología del paciente, ¿ya? Siempre la clínica es súper específica, ¿ya? Agudo, siempre el dolor es intenso, agudo, que se gatilla en el reposo, sin un esfuerzo físico específico, aparece de forma abrupta, es paroxístico, síndrome coronario agudo. Y esto es lo que veíamos un poquito en semio, síndrome coronario agudo, y estos tendrían como cardiopatía isquémica crónica. Ya estos son los grandes, estos serían los dos grupos grandes de diagnóstico semiológico: síndrome coronario agudo, cardiopatía isquémica crónica. ¿Ya? Y dependiendo de la clínica, uno va sacando en el fondo si es uno o lo otro. Y posteriormente, con los exámenes, en un síndrome coronario agudo, podríamos subdividir en el fondo en estas tres ramas que teníamos, si es que es una angina inestable, un infarto del miocardio sin elevación del ST o un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Por eso es tan importante, como les comentaba la otra vez, que yo volví a hablar con la doctora Pinto, porque es muy importante el diagnóstico semiológico, porque los va a orientar a qué hacer con el paciente, qué ir pidiendo. ¿Ya? Entonces, estos serían como los dos grandes grupos de semiología, y para abajo, dependiendo de la clínica y los exámenes, vamos a subdividirlo en el fondo en el diagnóstico clínico. Nos vamos a orientar al diagnóstico clínico final. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, para dejarlos descansar porque igual es tarde. ¿Por qué al infarto, perdón, pero por qué al infarto antiguo se le dice antiguo? El infarto antiguo se le dice antiguo porque es una mala forma de denominarlo. En el fondo uno debería decir que hay una isquemia asociada al paciente. O sea, una alteración isquémica asociada a la irrigación miocárdica, ¿ya? Pero si incluso cuando tú tomas el electro y hay alguna onda muy prominente, cuando tú ves las derivadas de B4 a B6, ya uno piensa pared lateral del corazón, ¿ya? Y en pared lateral deberíamos pensar en arteria coronaria izquierda, ¿ya? En ventrículo izquierdo, arteria coronaria izquierda, ¿ya? El electro incluso te saca y te dice alteración anomalía del ST, sospecha de infarto antiguo, infarto antiguo, ¿ya? Cuando uno toma un electro, te sale como infarto antiguo. Pero es una denominación como para poder, en el fondo, uno orientarse. Ya. O sea, que tenga como prominencia del Q o del ST, cualquiera de los dos es infarto. Elevación del ST es infarto agudo. Prominencia de la onda Q te habla de que ya hay un daño asociado al miocardio. Ya. Por lo tanto, uno por eso piensa que es un infarto más antiguo, no es un infarto agudo. Ya, ahí sí. Gracias. Ya, no hay problema. ¿Alguien más? ¿No? Yo voy a tratar de, ahora el fin de semana, cuando les voy a enviar, voy a tratar de hacerles algún resumen de electro para que puedan leer. Para que no tengan que leer su libro entero, no, sino algo como más fácil, más sistemático para que puedan leer. Y ya la próxima clase deberíamos estar viendo ya los últimos temas antes de la prueba. ¿Ya? La próxima... Exactamente, la idea es que hagamos un resumen de electro de una plana, lo básico, para que sepan en verdad orientarse y no tengan que estar leyendo un tremendo libro. Les va a explicar el eje y eso. Quizás no va a salir de una plana, pero por lo menos 3, 4 planas no creo, es mucho mejor que un libro de 60 de electro, ya, para poder que se puedan ir orientando, porque ahí hay varias cosas del electrocardiograma que son importantes saberlas. Es importante para que manejen arritmias, para que manejen infartos, para que manejen aumento del tamaño cardíaco, que los haga sospechar de miocardiopatía. Pues es tan importante que se orienten en eso. Así que voy a tratar de hacerles un resumen para que de algún par de planas, no más fácil que lo lean a que tengan que leer un libro entero. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? La próxima entonces clase sería el lunes y martes de la otra semana, esas sí van a ser presenciales, ¿ya? Y la próxima semana horario normal, y estaríamos viendo lo que son valvulopatías congénitas y adquiridas, ¿ya? Valvulopatías asociadas a válvula aórtica y mitral, ¿ya? Y alteraciones congénitas cardíacas.
como las alteraciones congénitas cardíacas son más largas, vamos a hacer esa clase nomás solamente el lunes, y el día martes vamos a ver valvulopatías aórticas y valvulopatías de la válvula mitral. ¿Ya? Eso, chicos. Si nadie más tiene dudas, a descansar. Que les vaya súper bien. Cuídense. Buenas noches.